hay culpabilidad si estoy en ti. Puedo respirar tu amor. Tú me das siempre paz. Tenemos varios países que bueno, Perú ya es conocido los grandes problemas que tiene el presidente actual, junto con el Congreso y con todo, realmente el estamento político. En Colombia también ha ganado hace poquito nomás Gustavo Petro, ¿no? Este ex guerrillero que está a favor del consumo de marihuana y está a favor de un montón de cosas que uno dice, wow, ¿no? Este hombre va a llevar a la ruina a Colombia. Jair Bolsonaro, ¿no? Que está para el otro espectro del lado de derecha, de ultraderecha, ¿no? Una persona también bastante intolerante y parece que va a ganar Lula, ¿no? Otra vez. Y ya ha estado Lula, que es del otro extremo, es de izquierda, ya ha estado comprometido con problemas en Odebrecht y otra vez va a ganar, al parecer. En Chile, ¿no? Gabriel Boric, que enarboló esta figura del outsider joven que podía hacer algo diferente, pero al final intentó hacer esta nueva constitución, se la rechazaron y está ahí en una indefinición de no saber bien qué hacer y también con varios problemas. Alberto Fernández, ¿verdad? El esposo de, ¿cómo se llama esta mujer? Cristina Kirchner, ¿no? Su hermano, bueno, su hermano, también, ¿no? Involucrado en graves problemas de corrupción. Por ahí un poquito los que se salvan son los presidentes de Paraguay, Uruguay, que bueno, recién el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que también al parecer no tiene tantos problemas por ahí. Luis Arce, ¿no? Un delfín de Evo Morales, ¿no? La continuación de Evo Morales. Bueno, Venezuela, que vamos a hablar de Nicolás Maduro, ¿no? Y toda esta AMLO en México, ¿no? Otra persona con graves problemas. Daniel Ortega, ¿no? Una dictadura, ¿no? En Nicaragua. Nayib Bukele, que, bueno, tiene ideas muy estrambóticas. Están al tanto de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque me están mirando como que, ¿de quién está hablando? No son apóstoles ni profetas, son presidentes. Nayib Bukele es presidente de El Salvador, ¿no? Un joven, así bien, que al parecer tiene rasgos ahí medio dictatoriales, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Y en Cuba, ¿no? Miguel Díaz-Canel, hace poquito había estado Cuba, hace casi como 2-3 días sin luz, ¿no? Y todos estos grandes problemas que experimenta. Bueno, no voy a entrar, vuelvo a repetir, en el que si serán o no serán, eso no es materia de este tema, sino que estoy tratando de introducir el tema. ¿Por qué? Porque quiero que usted note que el problema que está sucediendo no es el problema solo de Perú, no es el problema solamente del 2022, es un problema, hermanos, que viene arrastrándose de hace 20, 30 años atrás. Y es un problema ya endémico a toda Latinoamérica. Y es un problema que realmente es grave. Y muchos analistas internacionales y todo ven un futuro bastante sombrío en términos de conflictos sociales, de conflictos económicos a raíz de estos tipos de gobiernos que, mira nomás, hace poco nomás Antauro Humala ha salido y está haciendo meeting. Y la gente lo aplaude y lo recibe y uno dice, ¿estamos todos locos o qué? O sea, este hombre es una persona que es un drogadicto y están que lo aplauden y seriamente voceándose como una persona presidenciable para el 2026. Entonces, ¿qué está pasando con los países de Latinoamérica? ¿Por qué te hablo acerca de esto? Porque los tiempos bíblicos, hermanos, no fueron muy difíciles, no fueron muy diferentes, perdón. La carta que vamos a estudiar hoy, primera de Pedro, fue escrita por el apóstol Pedro en un tiempo de gran conflicto social bajo el emperador Nerón, imagínense, que perseguía a los cristianos. Entonces los escenarios se parecen en cierto sentido. Grandes épocas de convulsión social, de peligro, de posible persecución, de crisis económica, de crisis familiar. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Verdad? Esa es la pregunta, porque ya hemos dicho siempre, creo que todos lo tenemos claro, la solución no va a venir de ningún gobierno. Amén. La solución no va a venir de ningún político, porque no conocen al Señor. Entonces siempre van a estar inclinados al mal de alguna manera. La pregunta es, y hacia donde tenemos que mirar es hacia la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo el cuerpo de Cristo? Y bueno, acá en Perú por lo menos han habido iniciativas ya de hace varios años atrás, desde el pastor Humberto Lai, y muchos otros más. Tal vez el más conocido, pero muchos otros más que intentaron lanzarse a la política, algunos como presidentes, como congresistas, alcaldes. Ya ahora último ha bajado ya eso, porque se dieron cuenta, creo yo, de que por ahí no va el tema, ¿no? No ese es el asunto. Y no porque un cristiano no pueda estar en política, sino porque un pastor no puede estar en política.
¿no? Un cristiano que no ha sido llamado al ministerio de tiempo completo, sí, puede prepararse, por supuesto, y puede estar en política con cuidado, con la precaución debida, pero un pastor no. Son llamados completamente opuestos. La pregunta es, una vez más, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo frente a esta situación que estamos viviendo hoy y que vamos a vivir todavía los siguientes años, hermanos? Entonces, lo que quiero decirte es que esta situación nos va a acompañar todavía varios años atrás, varios años a continuación. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Vamos a ver la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17. Hoy día ha habido elecciones municipales y de verdad yo fui a votar con lágrimas en mis ojos, porque de verdad no había por quién votar. Es tristísimo, pero no había por quién votar. Cada uno era peor que el anterior y de verdad, y no te voy a decir por quién voté, por supuesto, ni tampoco, yo le estaba fastidiando para ir a Pedro preguntándole por quién votó, y Pedro hizo bien, me dijo, ¿el voto secreto? Está bien, me parece muy bien. Estaba fastidiando nada más. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17. Dice la escritura de la siguiente manera: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias. Señor, en este día no hemos podido tener la posibilidad de reunirnos en la mañana como siempre lo hacemos, Señor, por este tema de las elecciones, y las cuales dejamos en tus manos, Señor, para que tú dirijas los acontecimientos de este país conforme a tu voluntad. Pero, Señor, aún tu pueblo ha venido en la tarde, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder congregar como tú nos mandas, para poder participar de la cena del Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te suplicamos, ayúdanos a entender qué gran papel tiene la iglesia dentro del esquema de las cosas que están sucediendo en estos tiempos, y qué importante es, Señor, la iglesia dentro de tus propósitos para este mundo, en este tiempo, en este contexto que nos ha tocado vivir. Nos ponemos en tus manos, Señor, alumbra nuestro entendimiento, danos sabiduría. Estamos prestos, Señor, para obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Algo que quiero, o mejor dicho, si pudiéramos, como siempre digo, resumir, condensar este pasaje, mi propósito para esta noche es que usted pueda entender de que, en primer lugar, hermanos, los creyentes somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Este mundo no nos pertenece, estamos de pasada nomás. Vamos rumbo a la patria celestial, amén. Por eso mismo, por el hecho de que no somos de este mundo, pero aunque estamos en este mundo, tenemos que vivir en este mundo de una manera ordenada, de una manera humilde, de una manera sujeta, tanto a Dios mismo como a las autoridades que Dios ha establecido en los diferentes lugares, de la familia, en la iglesia, en el gobierno. ¿Por qué? Porque hacer esto es vivir bien. Y cuando vivimos bien y hacemos bien, entonces vamos a ser, en primer lugar, bendecidos por Dios, pero también vamos a ser de real impacto ante el mundo que nos rodea. Les decía hace un instante, hermanos, que la solución a los problemas de este mundo, a la injusticia social y a todas las cosas que lamentablemente ocurren en este mundo caído, no va a venir de un político, no va a venir de iniciativas políticas, sino que en gran parte va a ser influenciada por la iglesia del Señor, la cual es el único organismo, la única organización que Dios ha establecido en la tierra para poder traer luz a un mundo que está en tinieblas. Así que, basado en este pasaje que acabo de leer, quiero mostrarte 3 puntos que considero son importantes. Primero, versículo número 11, somos una iglesia que guarda su corazón del mundo, que no se deja contaminar con las cosas de este mundo. Amén. Versículos 12 al 14, seamos una iglesia que vive bien, que vive bien. Y versos 15 al 17, seamos una iglesia que hace bien, ¿verdad? Una cosa es vivir bien
y otra cosa es hacer bien. Y esto es lo que vamos a ver en esta noche. Primer verso entonces, versículo número 11, déjame leerlo nuevamente, lo tienes ahí en pantalla, lo puedes ver en tu Biblia también. Dice la Escritura: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ya lo había mencionado, la Biblia llama aquí, en este pasaje, a los creyentes, les llama de dos maneras. En primer lugar, extranjeros, es decir, somos personas foráneas, no pertenecemos a ese lugar, a este ambiente, a este sistema de cosas, no pertenecemos a este lugar, y peregrinos. Estamos de paso simplemente. No pertenecemos a este lugar, pertenecemos a los cielos. Estamos de paso, vamos rumbo a la patria celestial, y esa es la perspectiva que tenemos que tener. Entonces, si yo sé, es como, por ejemplo, yo vivo en una casa alquilada, ¿verdad? Entonces yo no me puedo acomodar demasiado, ni puedo proyectar demasiadas cosas porque no es mi casa. ¿Usted me entiende? No es mi casa. Yo sé que en algún momento yo voy a salir de allí. Entonces yo no puedo proyectarme demasiado en ese lugar porque no es mi casa. No puedo anclarme, no puedo aferrarme a que este es mi cuarto, este es mi cama, este es mi sala. No, porque yo estoy de paso allí. De la misma manera, hermanos, como creyentes, no deberíamos ni podríamos aferrarnos a las cosas de este mundo porque estamos de pasada simplemente. Estamos de paso nada más en esta tierra. Tenemos una ciudadanía celestial y hacia allí vamos, ¿verdad? Hacia la patria celestial. Y Pedro dice entonces, hermanos, entendiendo que estamos de paso en esta tierra, entendiendo que no pertenecemos a este lugar, sino simplemente estamos de paso, abstengámonos de las pasiones carnales, los deseos desordenados, pecaminosos que abundan en este mundo, que son propios de este mundo. Es decir, es como que el mundo te invita, pero pasa, un amigo te invita a casa y te dice, pasa, siéntate, acomódate, y tú le dices, no, gracias, pero estoy de pasadita nomás, es una visita de médico, ¿verdad? Llego, digo hola y me voy. No, pero por favor, acomódate, mira, están justo sirviendo la comida, vamos a ver un partidito, ¿qué te parece? Y tú, no, pero ya me voy, estoy tarde, no, discúlpame de verdad, pero me voy. Algo así, ¿me entiendes? Estoy de paso nomás. No me acomodo, ya, partidito, uy, qué lindo, hay canchita, por favor, una gaseosita helada. No me acomodo porque no pertenezco a este lugar. Estoy de paso nomás. Abstengámonos, dice, de las pasiones carnales, de los deseos pecaminosos que provienen de la carne y que combaten contra nuestra alma. Esta inclinación al mal que es propia de nuestros propios corazones y que el mundo lo alienta, ¿verdad? Este mundo alienta la carnalidad del ser humano. Este mundo alienta la pecaminosidad del ser humano. Una persona dice, bueno, me siento frío, no tengo muchas ganas de buscar a Dios, creo que me voy a quedar en mi casa, voy a ver la tele. Estás empeorando las cosas porque lo único que vas a hacer es alentar aún más tu carne. ¿Usted me entiende? Vas a alentar aún más tu carne. Vas a darle todavía más razones para no tener ganas de buscar a Dios. Pedro dice, abstente, aléjate de estas cosas. No es como el diablo te invita, pero por favor pasa, siéntate, acomódate. No, señor diablo, tengo que ir a la iglesia. No, por favor, el pastor entiende que llegues. ¿Qué es llegar una hora tarde? No pasa nada. Acomódate, por favor. Mira, justo ahorita van a dar el flash. ¿No quieres saber quién gana? Por favor, acá, sírvete canchita. Mira, puedes pedir una pixita. Uy, ¿verdad, no? Sí, llegan. ¿Qué será pues media hora que espere? No pasa nada. De ahí te cuentan ya de ahí lo ves en YouTube la predica. Y te acomodas, ¿verdad? No. Absténganse de los deseos carnales. Pablo decía, 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda forma de mal. Y algo bien interesante que Pedro empieza para desarrollar su argumento, porque él termina hablando del gobierno, termina hablando de los gentiles y nuestro comportamiento ante los gentiles, pero él no empieza por ahí. Él empieza diciendo, primero pon orden en tu propio corazón. Pedro está diciendo, primero, abstente tú mismo de los deseos carnales que batallan en tu propia alma. Antes de esperar que el país se vuelva una panacea de prosperidad y de bendición, antes de que tu país se vuelva un Edén idílico, primero ordena tu propio corazón. Batalla contra los deseos pecaminosos carnales que combaten en tu propio corazón. Poquito una versión parecida a lo que Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 7. Antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, mira la viga en el tuyo, ¿verdad? Mira la viga
en tu propio ojo. Entonces, en otras palabras, pudiéramos decir, hermanos, que el orden, ¿por dónde empieza? Por uno mismo, por casa, ¿verdad? Por nuestro propio corazón, luego por nuestra propia familia, luego entre los hermanos de la iglesia y luego podemos ser de impacto y de bendición al mundo que nos rodea. Pedro mismo va a decir en 1 de Pedro 4:17 que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Entonces, las cosas en su debido orden. Yo no puedo esperar que la situación cambie si yo mismo no contribuyo a que eso cambie cuando empiezo a buscar poner en orden mi propio corazón y empiezo a batallar con mis propios deseos pecaminosos carnales que ya combaten en mi propio corazón. Estoy fijándome en la política macroeconómica, estoy fijándome en las inversiones, en el PBI, pero no estoy fijándome en los deseos pecaminosos que combaten en mi propio corazón. No estoy diciendo que no estemos enterados de la situación económica mundial, o no estoy diciendo que no esté preocupado, o incluso no esté orando por la situación del Perú. Lo que estoy diciendo es que eso pierde relevancia cuando yo olvido cómo está mi propio corazón. Después ya podemos ser luz y bendición a los que no conocen al Señor. Entonces la primera pregunta que pudiéramos hacernos y que Pedro nos lleva a esta reflexión es, usted recuerda, el Señor nos mandó a hacer sal y luz, ¿verdad? Amén. Hacer luz en este mundo de oscuridad, pero ¿cómo puedo ser sal y luz si mi comportamiento avergüenza al evangelio? Si yo no estoy manteniendo un buen orden en mi propia vida, si no estoy batallando contra mis propios deseos pecaminosos carnales que me hacen ser al final uno más del montón. Es decir, fácil es criticar los problemas de tal gobernante, de tal ministro, de tal persona, de cualquier otra persona, pero más complicado es fijarme en los propios defectos míos y solucionarlos, ¿verdad? No vaya a ser que estoy siendo juez de muchos, pero menos de mí mismo. Y estoy yo mismo cometiendo los mismos pecados que señalo en otros. Entonces, pregunta, hermanos, ¿estoy influenciando el mundo o el mundo me está influenciando a mí? Como creyentes, creo que debemos tener claro que nosotros somos llamados a influenciar a este mundo. Amén. Alguien por ahí decía que la música influencia a las personas, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Sí, en cierto sentido es así, pero y si lo ves de un poquito más en perspectiva, la música no es sino el reflejo de la sociedad. La música es la expresión cantada de los valores y los pensamientos de la sociedad del momento. ¿Por qué la música de los 70s, de los 80s, hasta los 80s puede ser? Hablaban del amor, del romanticismo, y por qué ahora hablan un poco más de pornografía cantada? Porque es la sociedad de ahora, son los valores que se consideran adecuados ahora, porque todo se ha trastocado, lo malo le decimos bueno, a lo bueno le decimos malo. Entonces, de alguna manera, la música refleja la cultura, los valores, el pensamiento de la sociedad de este momento. ¿Y la iglesia qué, hermanos? La iglesia también, de alguna manera, al estar compuesta de personas, lucha con los valores y los pensamientos de la sociedad de ese momento. No es la misma lucha la que tenía la iglesia del primer siglo con la que tiene la iglesia hoy. Muchos piensan, no, la iglesia del primer siglo, mejor dicho, la iglesia de ahora lo tenemos más sencillo, ¿no? Porque tenemos internet, tenemos computadoras, tenemos un montón de cosas, pero déjame decirte, la iglesia de este siglo, la batalla que libra la iglesia de este siglo es mucho más difícil que la batalla que libraba la iglesia del primer siglo. ¿Sabes por qué? Porque la mente de las personas está mucho más corrompida hoy de lo que estaba en el primer siglo. Estaba conversando con mi esposa hace un par de horas y estaba comentándome uno de los podcasts que había escuchado, y el doctor Ken Ham, que es uno de los expositores y defensores del creacionismo bíblico, hablaba acerca de estadísticas mundiales, acerca de países en Europa donde el 90% de las personas aprueban el hecho de que un niño pueda ser abortado después de nacer incluso, ¿no? Que si el niño es encontrado con defectos o taras físicas, que lo maten, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Y que la mayoría de los jóvenes de cierta edad, de más o menos en una edad media, aprueban el matrimonio homosexual y que no hay ningún problema en eso. Y entonces es una corriente de pensamiento que ya se esparce cada vez más. Se esparce cada vez más. La pregunta y lo que decía el doctor Ken Ham es que las cosas que hoy nos parecen increíbles, si uno lo escucha y no lo puede creer, de acá a 10, 15 años, no van a hacer nada a comparación de otras cosas monstruosas, más monstruosas, que van a aparecer de acá a 10 a 15 años. No piense, decía el doctor Ken Ham,
No, a mi país no va a llegar eso. No, a mi país todavía estamos lejos de aprobar esas cosas. Porque tarde o temprano va a llegar. Perú es un país donde todavía resistimos este tema de la igualdad de género y el matrimonio igualitario, ¿verdad? Todavía hemos resistido a esto, pero créeme, en algún momento va a llegar. ¿La iglesia está preparada para eso? ¿Estamos preparados como creyentes para poder enseñar a nuestros hijos estas situaciones? ¿O para poder enfrentar y testificar a las personas que creen que el matrimonio homosexual es correcto? ¿O que creen que el aborto no hay ningún problema en abortar? ¿O que creen en todas estas cosas? Entonces hay todo un desafío cultural, coyuntural, que la iglesia tiene que enfocar. Pero empecemos en orden. Primero, nuestro propio corazón. Amén. Dile al que está a tu lado, batalla contra tu propio corazón. Empieza dejando de dormirte. Aleluya. Porque si no te peñisco, dile. Empecemos entonces por nuestro propio corazón. Hay toda una lucha, hay todo un desafío. La iglesia de los tiempos de Pedro lo experimentó también, pero teníamos que empezar en orden. Pedro dice, empieza batallando contra tu propio corazón. Abstente de lo malo. Abstente de familiarizarte con conversaciones, con ideas, con costumbres pecaminosas, porque tú no perteneces a este mundo. Tú estás de pasada. Tú estás rumbo a la patria celestial. Te espera otro destino. Tienes otra perspectiva. Entonces no te acomodes, como decía Pablo también en Romanos capítulo 12, ¿verdad? No nos amoldemos a este siglo. No te acomodes a este siglo, sino que entiende que tú estás para otras cosas. Dios te está guardando para otras cosas. Entonces, iglesia del Señor, guarda tu corazón y busca vivir bien, ordenadamente y de una manera digna del evangelio. Pudiéramos hablar muchísimo acerca de lo que significa vivir bien y de una manera ordenada, pero creo que todos ya entendemos y vamos a ir hablando también algunas cositas en el transcurso que vamos viendo este texto. Vamos al segundo punto. Primero era, seamos una iglesia que guarda su corazón, ahora seamos una iglesia que viva bien frente a este mundo. Versículos 12 al 14, el texto bíblico dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por las buenas razones de ustedes o por las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Interesante es, si no te has percatado, que Pedro se salta una serie de temas. Está hablando de nuestro propio corazón, de batallar con nuestra propia alma, contra los deseos pecaminosos, y salta inmediatamente a nuestro testimonio ante los gentiles. Y uno se pregunta, pero ¿y Pedro y la familia y la iglesia? Se ha saltado ese tema, ¿verdad? Se ha saltado directamente a nuestro testimonio ante los gentiles, pero el hecho de que se haya saltado en este pasaje no significa que él no lo haya tocado en su primera carta. Por ejemplo, Primera de Pedro 3, versículos 1 al 2, habla acerca de las que las esposas pueden ganar a sus esposos, usted lo puede ver ahí en pantalla, pueden ganar a sus esposos incrédulos a través de su conducta, ¿no? Siendo testimonio de una esposa creyente, puede ser de testimonio cuando esa mujer ha batallado y ha ganado la batalla de su propio corazón y ha aprendido a dominar sus emociones, ha aprendido a dominar su mente y ha aprendido a dominar su alma en sujeción al Señor. Entonces puede ser de bendición. Si estoy hablando solamente ahorita en términos de una esposa, pero vamos a aplicarlo luego a otras personas más para que no piense que me la estoy agarrando con usted, hermana. Una esposa que no ha batallado con sus propias pasiones pecaminosas carnales, de repente es una esposa, una especie, iba a decir, una esposa, se supone que era un chiste. Se supone que se iban a reír. No pasa nada. Una esposa a que no ha batallado contra sus propias pasiones pecaminosas carnales y tal vez tiende a la negatividad o tiende a la depresión o tiende a ser resentida. Entonces tiene problemas con su esposo, como todas las esposas del mundo tienen problemas con sus esposos. ¿Y qué pasa? Es una esposa que guarda rencor, es una esposa peleonera, es una esposa pleitista. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque esa mujer, claro, puede decir, no, es que mi esposo es un orangután, mi esposo es así, mi esposo es así. Todo lo que tú quieras, pero tu propio corazón,
no sé si me están siguiendo, tu propio corazón no ha terminado todavía de ganar esas batallas y el carácter te gana, las emociones te ganan, los pensamientos te ganan. ¿Me dejo entender? De la misma manera, un esposo, ¿verdad? Un esposo que no ha terminado de ganar esas batallas en su propio corazón, que no ha aprendido a abstenerse de las pasiones carnales que dominan y que combaten en su propia alma, pues entonces está constantemente recayendo en la pornografía, o está cayendo en adulterio, o está coqueteando con otras mujeres, o se pelea con su propia esposa a cada momento, o no asume su rol como cabeza de hogar. ¿Usted me entiende? Porque no está batallando, pues no ha conquistado su propio corazón. Pero ¿qué pasa cuando entonces damos ese primer paso y conquistamos nuestro corazón para Dios? Entonces todo se vuelve un poco más sencillo. No significa que no voy a tener problemas, sino que lo voy a ganar o lo voy a resolver de una manera más fácil. Pedro le dice a las esposas, ustedes pueden ganar sin palabra alguna a sus esposos con una conducta, dice, casta y respetuosa. Más adelante Pedro dice que a Dios le agrada un espíritu afable y apacible en las esposas. Ya, ¿ves? Eso viene del interior. Y si yo no he conquistado esas batallas internas, pues no voy a tener un espíritu ni afable ni menos apacible. Estoy en guerra conmigo mismo, estoy en guerra con todo el mundo. Igual sucede con los esposos, ¿verdad? Igual maridos, dice, convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, dándole honor como corredera de la vida, dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces es un esposo que también tiene que ganar las batallas en su propio corazón para poder ser el esposo que Dios quiere que sea. Termina Pedro diciendo que todos seamos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, sino más bien dice, bendiciendo. Y ese debería ser el ADN de los creyentes en la iglesia, ¿verdad? Somos personas que bendicen porque hemos sido llamados a heredar bendición, personas que somos bendecidos para poder bendecir a otras personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Recuerda lo que dice Pedro. Seamos personas irreprensibles, que tengamos una manera de vivir irreprensible entre los gentiles. Pero recuerda, eso empieza en mi propio corazón. Y si en mi propio corazón yo estoy ganando las batallas de mi propio corazón, eso se va a trasladar a mi familia, y eso se va a trasladar a mi iglesia, y eso se va a trasladar a mi comportamiento ante los gentiles. Todo empieza en mi propio corazón. Pedro dice entonces que la conducta de los creyentes debe ser irreprensible. No solo a los pastores se les pide irreprensibilidad, sino también dice a todos los creyentes. Pedro lo está diciendo, que todos vivamos una manera de vivir irreprensible, que nadie pueda señalar. Y si es que hay alguien, dice aquí, que murmura de vosotros como de malhechores, obviamente lo haga mintiendo, calumniando. Es decir, que te calumnien de religioso, de irresponsable, mientras sea una calumnia y sea mentira de personas que quieren perjudicarte o quieren ofender a Cristo o ofender a Dios, pues está bien, pero qué triste sería que te señalan o me señalan de cosas que yo tengo que bajar la cabeza porque sí son verdad. ¿Usted me entiende? Eso sería triste, porque eso sería una grave ofensa al evangelio. Si un creyente puede señalar, perdón, si un incrédulo puede señalar entonces a un creyente que lo haga calumniando, burlándose, mintiendo, pero jamás diciendo la verdad. No deberíamos dar razones para que alguien tenga que señalarnos de alguna forma, porque eso sería pues un pecado, un mal testimonio, una vergüenza para el evangelio, un obstáculo para la predicación y también, por supuesto, una incoherencia. La Biblia dice en varios lugares, no voy a tomar tantos versos, pero hay muchos. Pablo dice, por ejemplo, en Tito capítulo 2, verso 9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Colosenses 4, 5 al 6, Pablo dice, caminemos o andemos sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que nuestra conversación, dice, sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepamos cómo responder a cada una de las personas. Entonces, volviendo nuevamente a lo que estamos diciendo, el cambio empieza en nuestro propio corazón
y cuando nuestro propio corazón esté en orden, y cuando nuestro propio corazón esté en balance, y cuando nuestro propio corazón esté en buena comunión con Dios, entonces vamos a tener una buena comunión con las personas que me rodean, empezando por mi propia familia y también obviamente con los hermanos de la iglesia y por supuesto también con las personas que no conocen al Señor, porque no debiera yo tener un comportamiento A con los hermanos y un comportamiento B con los incrédulos. Yo debería ser el mismo en toda circunstancia y en todo momento. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces Pedro está pensando en creyentes que no solamente han ganado la batalla de sus propios corazones, sino está pensando en creyentes que tienen buenas relaciones con las personas que le rodean y está pensando en creyentes activos que están abundando en buenas obras. Porque una persona equilibrada no es una persona egoísta. Una persona egoísta es una persona que solo piensa en sí mismo. Es una persona que está centrada en sí misma. Es una persona que no está pensando en las personas que le rodean. No está pensando cómo su testimonio afecta, influye o impacta en las personas que le rodean. No está pensando en las consecuencias de sus actos. Yo siempre lo digo, hermanos, no solo su testimonio, su presencia o su ausencia impacta a las personas. Dice algo de usted. Pero a veces estamos tan ensimismados en nosotros mismos, en lo que yo quiero o pienso o considero que necesito, que no estoy pensando en cómo mi presencia, mi ausencia, mi servicio o mi falta de servicio, mis dones pudieran ser de bendición a otras personas que me rodean, ¿verdad? Dime amén para saber que no estás deprimido porque has perdido tu candidato favorito. ¿Ganó o no ganó? ¿Tú qué dices? ¿Quién, pastor? No sé, tú sabes. ¿Por quién habrás votado? O candidata, ¿no? También puede ser. Por ahí había una que otra candidata, creo. O una, creo, no me acuerdo. Yo no sé ni por quién voté, hermano. Yo estaba así. Nah, mentira. Muy bien. Entonces, que los incrédulos, hermanos, dice la Escritura, al considerar tus buenas obras, al considerar tu testimonio, al considerar tu vida, al considerar, al analizar, al ver y digan, oye, ¿sabes qué? Esta persona es digna de imitar. ¿Cómo me gustaría ser como él? ¿Cómo me gustaría tener una familia como la que él tiene? ¿Cómo me gustaría afrontar la vida como él la afronta, como ella lo afronta? Lo curioso es que Pedro está diciendo acá que estas personas probablemente van a considerar eso en el día de la visitación, ¿no? Al final. Y acá hay, bueno, no hay ningún invitado en esta noche, pero tal vez tú puedes tomar este texto para hablarle a un incrédulo. ¿Y sabes qué le podrías decir? Amigo o amiga, no esperes el día de la visitación para recién ponerte a pensar que ese cristiano o esa cristiana al que tú burlabas o al que tú avergonzabas, estaba en lo correcto. No esperes al día final, porque cuando llegue el día final ya no va a haber oportunidad. Arrepiéntete hoy. Amén. Vuélvete a Dios hoy. Antes de que las cosas se pongan peores, antes de que las cosas se pongan difíciles, entiende que Dios te ama. Así que arrepiéntete y vuelve a Cristo, ¿no? Pedro dice, estas personas probablemente van a considerar o van a darse cuenta en el último día, cuando ya la oportunidad se acabó. Pero qué lindo sería que pudieran estas personas entenderlo hoy, no mañana, sino hoy, cuando todavía hay oportunidad para arrepentirnos. El verso 13 dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y vamos avanzando, ¿no? Empezamos con nuestro propio corazón. Y si mi corazón está en orden, mis relaciones están en orden, mi familia va en orden, mi relación con los hermanos va en orden, entonces mi testimonio entre los gentiles también tiene que estar en orden. Y aún en un contexto muy difícil como el que vivían los cristianos a los cuales escribió Pedro,
Recuerda un contexto de persecución, estaba gobernando el emperador Nerón, y Nerón es un hombre corrupto, es un hombre malvado, es un gobernante pésimo. Seguramente muchos de los gobernantes de hoy latinoamericanos se quedarían chiquititos al lado de Nerón, un hombre terriblemente malvado, completamente inicuo, pero sin embargo Pedro les escribe a los creyentes en esa época, no alentándolos, no diciéndoles formen un partido, la iglesia primitiva popular cristiana, juntos por el cambio de la iglesia del primer siglo, no sé. Renovación Pentecostés, no sé. El punto es que no les alienta que formen un partido político, no les alienta que tomen las armas, ¿verdad? Y vayan contra el César y derróquenle y córtenle la cabeza, ¿no? No los alienta eso. ¿Qué les dice? Sean entre los gentiles lo que ustedes ya son como iglesia. Una iglesia sujeta a Dios en primer lugar, una iglesia obediente, amorosa, afable y misericordiosa. Es decir, sean lo que Dios quiere que ustedes sean, ¿verdad? Para Dios es más importante, hermanos, no que podamos conquistar estamentos de poder, no solamente en el gobierno civil, sino en cualquier lugar. Para Dios es más importante nuestro propio corazón. Es decir, en otras palabras, de nada sirve lograr títulos o grados académicos o posiciones de poder, como vuelvo a repetir, en cualquier estamento, no solamente en el gobierno civil, sino en cualquier lugar, en una empresa, en la misma iglesia. De nada me sirve si las batallas más grandes de mi propio corazón no están ganadas todavía. Si las pasiones carnales todavía me dominan. Si los deseos pecaminosos todavía están ahí. Cuando me refiero a deseos pecaminosos, no solamente estoy hablando de la fornicación, de la adulterio, de esos pecados más groseros, ¿verdad? Estoy hablando de cualquier cosa que me domina. La mentira, a ver, ¿qué más puede ser? El afán por el poder, la inseguridad, la envidia, no sé, tantas cosas que pueden haber en nuestros propios corazones, ¿verdad? La impaciencia, tantas cosas que pueden haber ahí. El hecho mismo de ser autosuficiente, no depender de Dios, sino tratar de hacer las cosas por mi propia cuenta. Tantas cosas que hay que batallan en nuestro propio corazón. Entonces Pedro dice, arregla ese asunto primero. Arregla ese asunto primero y luego vas a poder ver más cosas. Y lo que Pedro le dice a la iglesia en su conjunto, entonces, iglesia, sean ante Nerón o ante cualquiera, sean lo que ustedes siempre son, una iglesia sujeta, una iglesia amorosa, una iglesia obediente. ¿Por qué al final, hermano? Porque yo puedo fingir muchas cosas, pero al final siempre va a quedar lo que yo soy, va a salir lo que yo soy. Entonces, lo que somos en nuestro propio corazón es lo que a la larga vamos a reflejar en todas nuestras relaciones. A veces suele pasar que tratamos de adquirir cierta forma o postura o lenguaje incluso ante ciertas personas, ¿verdad? Vemos a la autoridad y tratamos de comportarnos diferente, más amables, más educados. Estamos con otras personas que consideramos inferiores y les tratamos mal. Ya Pedro dice, no seamos así, pues. Lo que tú eres ante una persona debe ser ante todos. Y si tú eres una persona que tiene las cosas bien claras con Dios y has ganado las principales batallas de tu corazón y estás andando en comunión con el Señor, entonces vas a poder tener buenas relaciones con cualquier persona, sea que esté más arriba que ti, hablando jerárquicamente, más abajo que ti o a tu costado. No interesa. No interesa. No estoy diciendo todos, por supuesto, pero muchos de los cristianos que irrumpieron en política hace ya varios años atrás, cuando comenzó toda esta ola de hermanos que entraban a la política, probablemente muchos de ellos entraron con alguna motivación sincera, adecuada, tal vez sí, pero al final se dejaron apabullar, se dejaron ganar por la corriente de corrupción que existe en este mundo y al final no significaron ninguna nota relevante en este mundo. Pedro entonces llama, hermanos, aquí que por causa del Señor nos sujetemos a la autoridad del gobierno civil. ¿Por qué por causa del Señor? En primer lugar, porque Él nos ha salvado. Porque Él nos ha llamado a una nueva vida. Porque Él es la suprema autoridad. Porque Él mismo es el que ha puesto esas autoridades. Porque Él es el que nos ha mandado ser sal y luz. Y Él nos manda, sometámonos a toda institución humana puesta por Dios. Ahora quiero aclarar algo acá. A lo que Dios manda sujetarse a la iglesia no es a la persona, sino es al cargo que ostenta. Si fuera la persona, los presidentes tienen un tiempo de duración y cuando termina el tiempo de duración significa que vas a seguir sujeto a esa persona. No es a la persona, es al cargo que ostentan. Al cargo de presidente, al cargo en esa época bíblica, ¿no? Al emperador, a los gobernadores, a los tiempos actuales, el presidente,
gobernadores, alcaldes, qué sé yo, las autoridades puestas por Dios en los diferentes lugares del gobierno civil. Ahora, esto no es una obediencia ciega, usted ya conoce esto. La Biblia nos enseña claramente que esta obediencia que como creyentes debemos de tener hacia las autoridades puestas en el poder siempre va a estar limitada a que no nos obliguen o quieran obligarnos a hacer algo contra la palabra de Dios. El mejor ejemplo de esto es los apóstoles, cuando los fariseos del Sanedrín, la autoridad máxima en el pueblo israelita, les pidieron, les amenazaron, les intimaron para que no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Y los apóstoles dijeron, discúlpenme, ustedes son la máxima autoridad, pero no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, la obediencia civil sí está contemplada en la palabra, está mandada en la palabra, mientras y tanto no nos obligue a hacer algo que está contra la palabra de Dios. En todo caso, allí sí el creyente está habilitado para desobedecer. Porque es mejor primero obedecer a Dios que a los hombres. Amén. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que debe hacer entonces el creyente? Vuelvo a repetir, entendiendo este contexto de que la batalla se gana en mi corazón y vamos avanzando en ese sentido. En primer lugar, tenemos que sujetarnos a lo establecido por la ley, orar por las autoridades, dice la palabra en 1 Timoteo 2, para que se arrepientan, para que conozcan al Señor, para que gobiernen bien, para que puedan dar medidas o lineamientos o políticas justas que provoquen un bienestar en medio de la sociedad donde vivimos, para que no se frene el avance del evangelio, para que haya cierta bonanza, por así decirlo, para que permita que recursos puedan ser direccionados al avance de la obra. Entonces oramos por las personas que están en el poder para que hagan esto. Oramos por estas personas para que Dios tenga misericordia de ellos. Porque estar en el poder, hermanos, es complicado. Alguien decía por ahí que si quieres conocer a un hombre, dale dinero, dale fama y dale poder. Muchos dicen, no, este hombre perdió la cabeza cuando llegó al poder. No, no perdió la cabeza. Se mostró como era simplemente. Solo que antes no lo podía hacer porque no tenía dinero ni tenía poder. Pero cuando una persona tiene poder, sale a la luz lo que realmente es. Porque este poder, en cualquiera de los vuelvo a repetir, en cualquiera de los estamentos de la vida, te da una sensación de que tú puedes hacerlo todo, ¿no? Entonces imagínate ser una persona que tiene acceso a millones de soles. Y con una firma tú puedes destinar millones de soles a un lado, a otro lado, lo que tú quieras. Puedes usar un avión, puedes ir a un helicóptero, puedes hacer lo que quieras. Es peligroso. Y si tú no tienes claro qué es lo que tú estás haciendo allí, es fácil utilizar el poder para tu propio beneficio. ¿Verdad? No es necesario llegar a tener millones de soles, hermanos. Con tener un poco de dinero, con tener un poco de autoridad. Piensa en un padre de familia. ¿Tiene autoridad o no? Debería, ¿verdad? Los hombres dicen amén. Excelente. Bueno, si no te has enterado, los hombres tienen autoridad, hermano. Y esa autoridad puede ser usada para construir y bendecir tu hogar, o puede ser utilizada para destruirlo. ¿De qué depende? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Las hermanas tienen autoridad en su hogar sobre sus hijos? Claro, como mamás. Amén, hermanas. Hay unas cuantas vivas. Usted, hermana, puede bendecir. Usted, hermana, puede ser de bendición, de refrigerio para sus hijos. O puede destruirlos. Literalmente. ¿De qué depende? ¿Qué hay en su corazón? Si su corazón está lleno de amargura, de rencor, de ay de mí, soy una víctima, ¿por qué me casé con este hombre? La vida que tengo, yo estaba feliz cuando era quinceañera. Y corría a los campos como Candy en busca de mi Oliver, ¿no? Y no encontré a Albert, encontré a Nemesio. Si mi corazón está centrado en eso, no estoy pensando, escúchame, no estoy pensando en cómo voy a bendecir,
a mis hijos. Entonces, mi querido hermano, no necesitas ser presidente de un país para destruir una nación. Amén. Mi esposa me estaba comentando, también lo estaba escuchando, el testimonio de Adolf Hitler, ¿no? Investígalo, es muy interesante. Él era un niño que amaba mucho a su madre. Su madre era una mujer devota, una mujer amorosa que amaba a su hijo. Tenía dos hermanos, ¿verdad? Una niña y él. Y su padre era un hombre duro, violento, golpeador, ¿no? Y su madre muere a temprana edad, de Adolf Hitler. Y este muchacho se queda, pues, ¿no? Al amparo de este hombre que lo castigaba y o sea, influenció y lo destruyó de tan mala manera que llegó a ser el hombre que hoy día todos repudiamos y que todos nos tiembla la espalda solo de pensar en ese nombre, ¿no? Que tanta gente mató. Compara su vida con la vida de Billy Graham, por ejemplo, ¿no? Un hombre que fue de bendición, porque sus padres, su madre sobre todo, fue de bendición para él. Entonces, no necesitas ser presidente de un país para influenciar el destino de toda una nación, tus descendientes, pues. Amén. Simplemente, ¿qué hay en tu corazón, hermano? ¿Qué hay en tu corazón, hermana? Lo que hay en muchos de nosotros es rebeldía. Es este deseo de no sujetarme a la autoridad. Y empezamos desde muy niños, hermanos. Desde chiquititos aprendemos, y bueno, ni aprendemos, está en nosotros, el ser rebeldes. El decir no a lo que papá dice, no a lo que mamá dice, ¿no? A veces le levantamos la mano, a veces hacemos rabieta, porque la rebeldía está en nuestro corazón. Y cuando eso se va incentivando, cuando eso se va dejando al libre albedrío, entonces se crían personas que tienen serios conflictos con la autoridad, que tienen problemas con los profesores en el colegio, que tienen problemas con sus padres. Hasta se conoce casos de muchachos que le levantan la mano a los papás, muchachas que le levantan la mano a sus padres, personas que tienen problemas en la universidad, en el colegio, porque tienen problemas con la autoridad, no les gusta estar bajo autoridad. Personas que tienen problemas en la iglesia, así que llegan a ser creyentes, que no se sujetan a la autoridad porque tienen problemas con la autoridad. Tienen un problema no con la persona necesariamente, sino con tener autoridad sobre esa persona. No les gusta estar bajo autoridad, no les gusta obedecer. Quieren ir por su cuenta. O sea, quieren hacer lo que ellos quieren, no quieren rendir cuenta a nadie, no piden permiso. O sea, ¿me entiende usted? Pero déjame decirte, hermano, la rebeldía obviamente es un pecado. Y es un pecado que proviene del corazón mismo de Satanás, ¿no? Satanás mismo es este ser que se rebela contra la autoridad de Dios y no quiere sujetarse a Dios, quiere ser su propio Dios. Entonces, de allí viene. Consejo para los padres. Hermano, hermana, si usted es padre, madre, no críe hijos rebeldes. Ya vienen de fábrica así, por si acaso. Ya vienen con ese chip de rebeldía. No críe hijos rebeldes. Enséñele desde pequeño a que hay una autoridad en casa. No puede ser, hermano, no es concebible, no está bien que su hijo o su hija le falte el respeto, le levante la mano, le tire cosas. No está bien. Ay, no, es que así mi hijito. No, así no es tu hijito. Eso es pecado. Hay personas que dirán, no, así son, déjalo, son niños. Bueno, yo no te voy a obligar, papá. Si tú quieres criar a tu hijo así, adelante. Pero déjame decirte que estás criando un futuro rebelde. Una persona que va a tener problemas en el futuro. Y tú vas a ser el culpable. Porque pudiste haberlo frenado desde el inicio y enseñarle que existe una autoridad. Quieraslo o no, así lo quieras aceptar o no, hay una autoridad. Hay varias. Tenemos nuestros padres, mientras estén vivos. Tenemos el gobierno civil. En la iglesia tenemos los pastores. Tenemos líderes, tenemos mentores. Hay autoridad en nuestras vidas. Es imposible que alguien viva sin autoridad. Y por último tenemos a Dios. Entonces, no críe hijos rebeldes, hermano. Recuerde que hay rebeldía activa y pasiva. Es decir, hay los hijos que van a decir, no voy a hacer porque no quiero, ¿no? Y se encierra su cuarto y ¡plá! Te cierra la puerta, ¿no? Y tú dices, ay, mijito, es así. Va a abrir la puerta y le da una buena. No me vuelves a hacer eso.
¿Cómo va a hacer eso? Pero también hay rebeldía pasiva. ¿Y cuál es esa rebeldía pasiva? En la que el niño te dice, ya, pues, y va así arrastrando los pies de mala gana, ¿me entiendes? O sea, no se pone contra ti, pero obviamente no quiere hacerlo. No quiere hacerlo. Y lo hace de mala gana, o se hace loco, ¿verdad? Y no lo hace al final. Uy, me olvidé. Vivos son, ¿para qué? Rebeldía pasiva. Al final, los dos son rebeldía, hermanos. Yo siempre lo decía, ¿no? Eso a veces lo podemos ver hasta en la iglesia, ¿no? Hermanos, vamos a hacer esto. Ya, sí, amén, algunos, ¿no? Otros no te dicen nada. Tú sabes que lo pueden hacer, pero no lo hacen. Pero tampoco te dicen nada. Al final es lo mismo, no es lo mismo. Al final es lo mismo. Hay varios tipos de rebeldía, pero al final es rebeldía igual. Entonces, lo que Pedro nos dice en este segundo punto es que seamos conocidos por ser creyentes que vivimos bien y que nos relacionamos bien con nuestro alrededor, con las personas que nos rodean. Entonces, mi querido hermano, es una persona que tiene conflictos, pleitista, tiene problemas, le cuesta perdonar, para como perro y gato con su esposo, se para peleando con los hijos, o los hijos se paran peleando con usted, se pelea con su jefe, no soporta a su jefe, lo odia, lo detesta. O usted es el jefe, usted lo detesta, ¿no? También puede ser. ¿Por dónde empieza el cambio? Por mi propio corazón, ¿verdad? Ordenemos nuestro propio corazón. Y terminamos con el verso número 15 al 17. Seamos una iglesia que hace bien al mundo. Entonces, ya hemos visto dos puntos. Seamos una iglesia que guarda nuestro corazón, seamos una iglesia que vive bien y ahora seamos una iglesia que hace bien. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. La voluntad de Dios, entonces, clarísimo está en este texto, es que hagamos el bien. Hagamos el bien. Vamos a ver qué significa esto. Pero en primer lugar, hermano, vive bien, piensa bien, desarróllate bien, camina bien, relaciónate bien, trata bien a los demás, vive haciendo el bien, porque a eso nos ha llamado el Señor. Vamos a ver un par de textos nada más. Romanos capítulo 12, versículo 20. Usted me puede acompañar, lo cual sería muy interesante, si no, no sé qué hace acá, porque se supone que venimos a estudiar la Biblia. Romanos 12, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere sed, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leerlo también. El último texto que vamos a leer. Hay más, lo puede ver usted ahí en pantalla, pero no vamos a leerlos todos. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, ¿no? Recuerda, hemos sido llamados a ser de bendición, sabiendo que heredaremos bendición. Entonces, la iglesia debiera ser conocida por ser un cuerpo de personas que entendemos que somos herederos de bendición y que damos bendición. No somos personas o no queremos ser personas egoístas, no queremos ser personas centradas en nosotros mismos, en nuestros propios problemas, ahí con guerra en el corazón, que siempre andamos molestos o siempre andamos deprimidos o siempre andamos peleándonos con medio mundo. No, queremos ser personas libres, queremos ser personas que ya han superado esas situaciones en su vida, que ya han sanado esas heridas, que ya han librado esas batallas y que nos encontramos abiertos para poder amar a otras personas, para poder perdonar a otras personas, para poder bendecir a otras personas, porque estamos pensando en las necesidades de las otras personas. Cuando tú te has satisfecho en Dios, cuando tú entiendes que las cosas que Dios te da son suficientes para ti, estás feliz con eso, entonces puedes mirar más allá de tu nariz y decir, ok, mira mi país, mira mi comunidad, mira mi familia, hay necesidad, hay gente que necesita mucho más que yo. Y ahí recién podemos ser de bendición. Mientras estoy pensando en mis traumas, en mis complejos, en ay de mí, miserable gusano de mí,
No voy a ir más allá de mi nariz. Estoy siempre pensando en mí mismo nada más. No estoy mirando a las personas que están a mi alrededor. No puedo ser de bendición. ¿Cuántos quieren ser de bendición, hermanos? Uno de los grandes reclamos mudos, porque nadie lo ha dicho, pero es verdad, que le podemos hacer a la iglesia evangélica peruana es, ok, la iglesia evangélica peruana no es la responsable directa de la crisis que vive el país. Es verdad, sería injusto decir que la iglesia evangélica peruana es responsable directa del problema que vivimos hoy, pero sí es una de las responsables. ¿Cómo así? Claro, hermanos. ¿Cuántas son las iglesias? ¿Realmente son contadas con los dedos de las manos? ¿Cuántas son las iglesias que miran más allá de sus cuatro paredes? ¿Cuántas son las iglesias que destinan recursos para bendecir a otras personas? ¿Cuántas son las iglesias cristianas evangélicas que dicen vamos a bendecir o vamos a trabajar juntos? Vamos a llevar el evangelio, pero vamos a llevar también ayuda. Tal vez antes había un poco más, pero ahora, y mucho ha tal vez ayudado o contribuido a la pandemia, muchas de nuestras iglesias estamos así. No estamos mirando la necesidad del país. Hermanos, el país está cayendo a pedazos. Y algo que me sorprende es que mucha de la iglesia cristiana, sobre todo de iglesias más grandes, o pastores mucho más influyentes, más conocidos, no dicen nada. No dicen nada, hermanos. Y yo puedo entender que cada iglesia tiene sus problemas y sus circunstancias y sus cosas. Acá también las vivimos. Pero el mandato de Pedro a los creyentes estaba en un contexto de persecución. Los creyentes estaban siendo perseguidos. Nerón acababa de matar a Pablo. Nerón, iba a decir Pablo clavó a Plavito, no, Nerón mató a Pablo en el 67, la carta de Pedro aproximadamente es en el 68, 69, así que después de la muerte de Pablo fue escrita esta carta. Y aún así Pedro está diciendo, hermanos, sean de bendición. ¿A un emperador corrupto, malvado? Sí. ¿En un lugar donde detestan a los cristianos? Sí. Sean de bendición, porque a eso nos llamó Dios. Pedro dice en uno de los pasajes que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, querido hermano, seamos de bendición. Amén. Sea usted un creyente de bendición. Bendiga. Ya quiere plata, seguro el pastor. No, estoy refiriéndome al dinero. No todo es dinero, hermano. ¿Qué pasa? Yo tengo ganas de que te pido plata. Ya veo varios que están así, que se agarran. No hay. Cogiendo no hay, ¿no? Usted puede ser de bendición hasta con una palabra. Usted puede ser de bendición hasta con una actitud. Usted puede ser de bendición mostrándose amigo ante una persona. Usted puede ser de bendición acercándole un abarrote, algo a alguien que necesita, ayudando a alguien. Usted puede ser de bendición. Hagamos bien, dice Gálatas capítulo 6, verso 9. Hagamos bien, en especial a la familia de la fe, pero hagamos bien a todos. Seamos benefactores, bienhechores, gente que hace bien. Sé conocido entonces, hermano, mi hermana, como un benefactor, como alguien que vive bien, en balance, en comunión con Dios, con los demás y que puede ser de bendición a otras personas. Que puede ser de bendición a un niño, que puede ser de bendición a una vecina, a un vecino, que puede ser de bendición a un familiar, que puede ser de bendición. Este testimonio, el hecho de que eres una persona no egoísta, sino que estás pensando en el bienestar de los demás, hará callar, dice, la ignorancia de los hombres insensatos que atacan a la iglesia y que les llaman fanáticos, religiosos, solo te lavan el cerebro, solo quieren tu plata. Tú eres el llamado a demostrar que la iglesia no es así, que seguramente habrá uno que otro alienado que es así. Y habrá uno que otro ahí que el Señor lo reprenda, que tiene su iglesia, que lo único que saben es pedir plata, pero no todas las iglesias son así. Hay iglesias buenas, hermanos. Hay creyentes buenos que quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Demuestra con tu propia vida que eres una persona y que eres un creyente genuino y verdadero, que has recibido bendición y que quieres dar bendición a los demás.
No te pierdas las oportunidades de servicio, no te pierdas las oportunidades de ir a las campañas evangelísticas, no te quedes mirando nomás como los demás hacen. Tú puedes hacer algo también, puedes acercarte a un niño, puedes acercarte a una persona, puedes hablarle de Jesús, puedes regalarle un verso bíblico, puedes orar por una persona. Sé de bendición. No esperes una campaña evangelística, tú puedes hacerlo en la célula. Tú puedes dejar de mirar tus propios problemas y decir, oye, voy a invitar a alguien esta semana. No llevo a nadie nunca, voy a invitar a alguien. Tú puedes hacerlo. ¿Qué necesitas? ¿Más manos, más piernas, otro cerebro? ¿No te basta con el que tienes? ¿Verdad? ¿Se puede o no se puede, hermanos? Por supuesto que se puede. Dejemos de mirar nuestra propia nariz y miremos un mundo que está en necesidad, un mundo egoísta, donde cada uno está en su problema y no hay ayuda. Este testimonio hará callar la ignorancia de los hombres insensatos. No hay mejor arma de evangelismo para la iglesia que el testimonio poderoso de una iglesia unida, una iglesia santa, una iglesia amorosa, una iglesia activa, pues, que está haciendo cosas, que está buscando alcanzar a las personas que no conocen al Señor. Pedro termina diciendo, vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vivamos en la libertad que Dios nos ha dado. Y recuerda, si tú has batallado con las, valga la redundancia, con las batallas de tu propio corazón, si has dominado las pasiones carnales que combaten en tu propia alma, entonces vas a poder experimentar la libertad que es en Cristo. Si yo todavía no termino de ganar esas batallas, entonces yo estoy como oprimido, aprisionado en mis propios pecados. Estoy batallando todavía con mi baja autoestima, o estoy batallando con mi egoísmo, o estoy batallando con mi pecado, o estoy batallando con tal y tal y tal situación. Sigo ahí, no estoy viviendo en libertad, estoy atado. Pero ponte de rodillas, ponte a orar, pide consejo, busca ser restaurado. El campamento de la próxima semana, ¿cómo se llama? Restaurados. Vamos a ver cómo Dios nos puede restaurar por medio de su palabra en varias áreas de la vida. Y estamos orando para que ese campamento sea de bendición para nuestras vidas. Pero una vez que eres restaurado, una vez que Dios libera tus pensamientos y te saca de la amargura, te saca de esas cadenas que te atas, entonces puedes experimentar la libertad que Cristo nos da. Libertad para servir, libertad para gozarte, libertad para reír, libertad para ser optimista en cuanto al futuro, porque confías y crees en el Dios que te ama y te guarda. Puedes acostarte y decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me sostienes, tú me guardas. Pablo nos ha llamado a vivir en libertad entonces, en la libertad en la libertad que nos da el Espíritu de Dios, pero esa libertad no debiera ser usada, dice Pedro, como ocasión para hacer lo malo, para flojear, para andar ahí de perezoso. No, esta libertad que Dios te ha dado, que ya no tienes que estar mirando tu pasado solamente para darle gracias a Dios, pero ya no para lamentarte, ya no para decir, mira, si yo hubiera hecho aquello, si hubiera hecho lo otro, si hubiera nacido en otra familia, si hubiera tenido otros padres, si no hubiera cometido ese pecado. Ya no, Cristo se lo llevó en la cruz. Ahora tienes libertad para mirar hacia adelante, y cuando miras hacia adelante, entonces dice, no utilices la vida que Dios te ha dado todavía, los años que tienes por delante, y espero, Dios mío, que tengas muchos años por delante, no los uses para perder el tiempo. Úsalos de una manera que glorifique a Dios, de una manera digna del Evangelio. Amén. Entonces, amado hermano, sirve a Dios. Estudia. Prepárate, gástate para el Señor, porque ¿sabes qué pasa? Si no lo haces, algún día vas a recapacitar, y cuando recapacites te vas a lamentar, porque vas a decir, qué tonto fui. Si me hubiera decidido hace 5 o 10 años atrás, hubiera aprovechado estos 5 o 10 años en servirle a mi Señor, y ahora ya no tengo tiempo, desperdicié mi vida. Yo no quiero eso, hermanos. Queremos servirle al Señor. Amén. Queremos vivir una vida en libertad para la gloria de Dios. El mundo va a ser impactado con ese tipo de personas que no están viviendo un egoísmo, que no están encerrados en su propio caparazón, que no están ahí escondidos de miedo, aletargados o congelados en el tiempo, sino que viven en la libertad que Dios nos da y que están viviendo bien y están haciendo bien a las personas que les rodean. El mundo es impactado por ese tipo de personas.
que se atreven, que no tienen temor, que creen en Dios, que creen que Dios puede hacer grandes cosas por medio de ellos, no por nosotros mismos, sino porque Dios es bueno. Amén. Una iglesia entonces va a ser bien formada cuando existan en ella familias que viven bien, esposos que se aman bien, que crían bien a sus hijos, que sirven bien al Señor. Una familia va a ser bien formada, va a crecer sólida cuando las que las componen viven bien, piensan bien, aman a Dios, aman a sus prójimos. Todo empieza con el corazón, hermanos. Un corazón, una familia, una iglesia, una nación. Queremos impactar el mundo para Cristo, empieza por ti mismo. Empieza por tu propio corazón. Empieza por las propias batallas que tienes tú que ganar. Empieza con esas situaciones que estás postergando año tras año y que ya, ¿hasta cuándo lo vas a postergar? Tienes que ya comenzar a trabajar sobre eso. Empieza tomando las decisiones que sigues postergando año tras año y que tienes que tomar. Empieza poniendo en orden las situaciones en tu vida, en la economía, en lo familiar, con tus hijos, con tu esposa, esa conversación que estás postergando año tras año, hazla de una vez, esa decisión que tienes que tomar, esa persona a la que tienes que pedirle perdón. ¿Hasta cuándo vas a esperar? Esa decisión que tienes que tomar, ese orden que tienes que poner. Porque si no lo haces, entonces te estás perjudicando tú mismo, tu testimonio, lo que la gente dice de ti. Estás perdiendo tiempo, hermano. El tiempo no vuelve atrás. El tiempo no vuelve atrás. Toma decisiones. Y empieza a vivir bien y a hacer bien. Pedro termina con 4 mandamientos que a veces pueden pasar desapercibidos, pero son tremendamente profundos. Primer mandamiento dice, honren a todos. ¿Qué significa esto? Da valor a las personas que te rodean. Sé empático. No seas egoísta, pues. Reconoce que hay más personas a tu alrededor, personas que también tienen sueños, que también tienen anhelos, que también trabajan, que también tienen una expectativa en la vida. Valora a esas personas, valora a las personas que tienes al lado, a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos que sirven contigo, valora su tiempo, valora su creatividad, valora los dones que les ha dado Dios, valora, honra a las personas. No seas una persona desagradecida, no seas una persona malagradecida. Sea una persona que honra, que no tiene problemas en decir, hermano, gracias, eres de bendición para mí. Hermana, eres de bendición para mi vida. Piensa en otra persona, en el otro, antes de hablar y antes de actuar. Honren a todos. Segundo mandamiento, amen a los hermanos. Oren por los hermanos. Cuiden por los hermanos. Intercedan por sus hermanos. Extiende una mano amiga a tu hermano. Extiende un hombro amigo donde llorar a tu hermano. Regálale un consejo, regálale una palabra de ánimo, regálale un verso bíblico, regálale una exhortación si es necesario, con cariño, con respeto. Amén. Pero ¿de dónde fluye eso? De un corazón que ha ganado sus propias batallas, que no está criticando por criticar, sino que entiende que yo mismo soy susceptible de caer. Y con temor y temblor te digo, ¿sabes qué, hermano? Te amo y porque te amo quiero corregirte. Tercer mandamiento, teman a Dios. Seamos humildes, reverentes, obedientes al Señor. Saquemos esa rebeldía, ese concepto tonto de la mente, que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, que no necesitamos a Dios. Estás loco tú. Si crees en Dios, obedece a Dios. Si crees en Dios y adoras a Dios, entonces sírvele. ¿Cómo puedo decir creo en Dios si no le sirvo? ¿Cómo puedo decir no, yo temo a Dios, pero no hago sus mandamientos? Estamos todos locos. Si yo creo en Dios y yo adoro a Dios y honro a Dios, le sirvo, le obedezco, me alineo mi vida y no espero que Dios se alinee a la mía. No, yo me alineo a Dios. Él no tiene que alinearse a mí, yo me tengo que alinear a Él. Yo me tengo que alinear a su palabra. Yo tengo que dejar cosas para honrar a Él. Él no va a dejar cosas para honrarme a mí. Teman a Dios. Cuarto mandamiento, honren al rey. Respeten la autoridad puesta por Dios. Respeta a tus padres. No, yo soy mayor de edad. ¿Y qué tiene que ver eso? Igual son tus padres. Igual te han traído a la vida. Hónralos, respétalos. Honra a las personas que Dios ha puesto como autoridades en tu vida. Pastores, líderes, mentores, a un hermano que te ha discipulado. Hónralos. Honra a las personas puestas en autoridad. No compartimos, por ejemplo, hablando ya del gobierno civil, seguramente no compartimos sus pensamientos, no compartimos sus pecados, por supuesto, pero respeta la autoridad que Dios ha puesto. Y ya está. Todos estos 4 mandamientos, honra a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey, solo tienen sentido cuando nuestro corazón está sano.
Cuando mi corazón está sano, soy una persona egoísta, malagradecida. No soy empático, soy egoísta. Obviamente no amo a los hermanos, me amo más a mí mismo, porque soy egoísta. Temo a Dios, pero de boca, no de verdad. Y por supuesto tengo problemas con la autoridad. No me gusta sujetarme. Uno de los problemas más grandes que una iglesia tiene, hermanos, no es ser pequeña. El problema más grande de la iglesia no es que sea pequeña o que tenga pocos recursos, es que sea irrelevante. Ese es el gran problema de la iglesia, que nos volvamos irrelevantes. Es decir, si estamos o no estamos, no cambia nada en la sociedad que nos rodea. Ese es el mayor peligro de una iglesia, que se vuelva irrelevante, intrascendente. Y hermanos, uno de los mayores temores que yo tengo y lo que le pido a Dios, no permitas que seamos una iglesia intrascendente. No permitas que seamos cristianos irrelevantes, que simplemente si existimos o no existimos no cambiamos nada. No, queremos ser una iglesia que impacta, que influencia, que somos de bendición a cualquier persona, hermanos, a cualquier persona. Y estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado eso. Que un hermano se te ha acercado y dice, Mecho, ¿sabes qué, hermano? Nunca te lo dije, pero tú en algún momento me hablaste, o tú en algún momento me aconsejaste, o tú en algún momento fuiste de bendición para mi vida. Gracias. Hazlo, hermano, no tenga miedo de hacerlo. Eso es ser una iglesia o cristianos de bendición. Aprovechemos entonces el tiempo, hermanos, para ser de bendición y abrir puertas a personas que necesitan del evangelio. Termino. Vivamos ordenadamente entonces, hermanos, como manda el evangelio. Hagamos el bien, sirviendo a Dios y a nuestro prójimo, empezando por la familia, esposa, hijos, iglesia, el mundo entero. Desarrollemos un corazón sumiso y obediente ante las autoridades que Dios ya ha establecido. Seamos personas obedientes. Vivamos bien y hagamos el bien en todo lugar donde Dios nos ponga. Te regalo, para que veas que te quiero bendecir, una última promesa del Señor para tu vida. Primera de Pedro 3, 10 al 12. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hagan el mal. Que el rostro del Señor, mi hermano, resplandezca sobre tu vida, que te llene de bendición y que su paz te acompañe siempre. Que te haga ser un creyente de bendición. Que seas una persona conocida por siempre tender una mano amiga, por siempre dar una sonrisa, por siempre dar un abrazo, porque cada palabra que sale de tu boca es una palabra sazonada con sal, porque es una palabra que siempre bendice, porque eres como un árbol que siempre da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es lo que deseo para tu vida, hermano. Que seas un creyente así. Que te conozcan por ser un creyente que bendice a los demás. Vamos a orar. No hay culpabilidad si estoy en ti. Puedo respirar tu amor. Tú me das siempre paz si vivo